¿Estamos acomodados? Bien. Estamos muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de política internacional en este momento y un poco de fútbol. Sí, Ok. Fútbol, loco. la idea es hacer un mezcladito. Un mezcladito. Un Porque picadito. al igual que lo que Mezcladito. dijiste al inicio, yo también estoy un poco Sí, con botella hastiado cortado, de- mezcladito. ¿Estás hastiado de qué? de Qatar y Qatar. Es normal que pase gente que no consume fútbol, que esté Sí. emocionada, está bien, yo qué sé. Para una No, persona que sí. consume fútbol es como algo normal. Sí. Me refería en realidad a lo repetitivo de los temas sobre Qatar en estos días, que igual tiene sentido. Yo vengo leyendo hace 2-3 años que hay varios medios importantes que en Sí. un momento corrió peligro también. Se Es decía que verdad. no iban a llegar Es con verdad. con Es las verdad. obras. verdad. Acuerdo perfecto. Hoy ya ese tema no. Ahí fue cuando apuraron y se murieron. Claro, muchos. ese se murieron se murió muchos. muchísimo. Exacto. Que nadie lo declaró, pero se en murieron. mano. Este Pero negocio no fue mano, llegamos. Sí. Este negocio no me lo pierdo, dijo Claro. el Emir. Yo me confundo mucho Qatar, Emiratos Árabes, Bueno, vamos a hablar Arabia un poco de eso. Saudita. ¿No se confunde Y usted? la verdad que sí, Ok. es verdad. Para el final de la columna dejé lo que decía antes de las denuncias, los pedidos de Bueno. boicot, todo eso, que es verdad que es insólito. Yo, no sé si hay antecedentes. Quizás, no sé, Mundial de Italia 34 con Mussolini en el Claro, poder. no sabemos, puede claro. haber habido... Juegos Olímpicos de Alemania. También, de Berlín, con Hitler, ok. sí. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Qatar. Ya estamos en la semana del Mundial, ¿no? Sí, ¿Puede ser? domingo arranca. El domingo arranca. ¿Este domingo? Sí. Exactamente. No tengo ni idea qué era ese partido, pero no importa. No a compré las- la birra para el... No compré. A las 13 horas de partido. Ok. Y bueno, como decimos, la idea es hacerlo descontracturado. Estamos hablando del primer país árabe Sí. en albergar la llamada Copa Mundial de la FIFA. Aunque si yo les digo Qatar 1995, ¿les suena? Obvio. A que ver. me suena. A vos también te tiene que sonar. ¿Qatar 1995? ¿Qué? El sub-20. el sub-20. Muy claro. bien, Claro. muy bien. El primer Mundial Sub-20 Sí. que ganamos con Peckerman. 2-0 Brasil la final, golazo picándola de Panchito Guerrero, Sí. Panchito jugador Guerrero, independiente. claro. Recomiendo que lo vean ese gol si no lo tienen en la retina. Hermoso, Gol. con las medias azules, ¿no? Que era Claro. fundamental para Exactamente. ganarle a Brasil en ese momento. Biagini el primero y este Biagini. golazo el segundo. Después vendría Malasia 97, uno en el medio que no sé. Y 2001 el de acá de El de Argentina. acá. Uno en el medio antes de 2001, después el 2001 en Argentina. Mm. Todo esto previo a la llegada de Peckerman a la mayor, ¿no? Y claro. Reemplazando a Y Bielsa. la de Dualde. No importa. Sí. Bueno, Qatar. ¿Se acuerdan la publicidad de Coinor? Poderoso el chiquitín. Sí. ¿Se acuerdan, no? Sí. Bueno, Nos aplica. estoy tirando muchas cosas de viejos que sí, te vamos a decir que sí. Sí. Para vos algo descubriste algo, ¿no? Por eso, sí. No, esa no, la ¿Cómo otra. funciona la mierda esta? Sin lavar palos, dale. Poderoso el chiquitín, ¿no? Porque estamos hablando de una de las petromonarquías más importantes de la región. Pese a que Qatar es una península de 11.000 kilómetros cuadrados. Sí, Nada más. nada más. Tiene salida al Golfo Pérsico. Está dentro de una península mucho más grande que es la Arábiga. Pero para que tomemos dimensión de lo diminuto que es Qatar en términos territoriales, Uruguay mide 15 veces más territorialmente. Ah, bien. O sea, Uruguay tiene 176.000 kilómetros cuadrados contra los 11.000 de Qatar. Estamos O sea hablando- que entran 15 Qatar adentro de Exactamente. de Uruguay. Entran 15 Qatar adentro de Uruguay. Así como, Era como lo chiquita. escuchan. Bueno, tiene una sola frontera terrestre que es al sur con Arabia Saudita, el resto es todo el Mar, Golfo Pérsico. Así es. 8 estadios para el Mundial. O sea, hay 8 estadios en una zona que es... Exactamente, una zona... Es como, debe ser- como Buenos, Buenos Aires. Aires. Buenos Claro, Acá tiene Aires. muchos más. Exactamente, debe ser un récord, ¿eh? Porque sí, todos los estadios están en un radio de 50 kilómetros entre sí. La mayoría están en Doha y los que no están en localidades Al toque, próximas a Doha. al toque. En el conurba de Doha. Exactamente. Si no vieron una foto del Lusail, búsquenla, porque es un estadio, por lo menos de afuera, impresionante. Impresionante. Ahí vamos a jugar el primer partido con México, el martes 22, y el segundo... Perdón, No, el primer primero partido con con Arabia, Arabia. el, Sí, sí. el martes 22. Eso y el van a ser segundo- locales entonces los árabes. Ah, olvídate. No, sí, eso seguro, desde ya. El primero, el segundo con México, se supone va a estar más repartido. Porque también vienen muchos de México. A todos los mundiales van. Creo que México y Argentina fue de los que más entradas Entradas compraron. dentro. De América Latina, sí. sí. Exactamente. El tercero
ya no lo jugamos ahí y veremos más adelante, ojalá que nos toquen muchos partidos más. Sobre el paisaje, un dato interesante, es uno de los 4 territorios del planeta que no tiene bosques. No hay ni un solo centímetro de bosque y tampoco hay árboles en la vía pública, solamente hay en digamos, Reservas, claro, en jardines privados en realidad de gente adinerada. A Julieta no le gusta esto. Tenés el Qatarí que se compró un tigre, un árbol Claro. y un Lamborghini de oro. Exactamente. San Marino, Omán y Groenlandia son los otros 3 territorios que no tienen bosque. Y la segunda cuestión, que es más atractiva, es que, a diferencia de los desiertos que conocemos en general, por ejemplo el Sahara, este desierto de Qatar se funde con las aguas del Golfo Pérsico. Entonces, Claro. dicen que ver el amanecer en la orilla entre el desierto y el mar es una cosa Un espectáculo única, único. única, Ok. única. Interesante. Imperdible, salvo por el hecho de que yo sí me lo voy a perder, porque no sé en qué momento iré. No es un país que me atrae tampoco. ¿no? Tampoco, no sé. No, además con todos los El, quilombos que el tienen. aeropuerto de Doha es como un hub muy importante para ir a Australia, quizás esas cosas, pero, Ah, mira, no sabía eso. pero no es un lugar que uno elija de vacacionar, No, ¿no? la verdad Aparte que de ser Además, muy caro. la gente que va a ir a Dubái por la cuestión del lujo, así, pero no es un lugar que uno diga muy accesible o que tenga algún tipo de interés histórico. Bueno, ahora con el Mundial capaz que es... No, después sí, se hará. Emirates Claro. lo transformó en un hub muy importante Claro, con, sí, con sí. todo lo que hizo. Exactamente. Bueno, si les parece, nos metemos un poquito más en la cuestión política Dale. y cultural, con un enfoque histórico y mezclando también con la actualidad para hacerlo más atractivo. Más ameno. Más ameno. Pero antes, quiero hacer brevemente una especie de glosario conceptual muy acotado, pero para entender mejor, porque es una región, para mí, de las más complejas del planeta para analizar, Sí, obvio, sí. por varias cuestiones. Primero, por nuestro prisma occidental. Segundo, porque es una región en constante reacomodamiento geopolítico. Por la vinculación entre religión y política, que acá es muy distinto Es totalmente distinto. Sí. a Medio Oriente. Primer término que quisiera aclarar, emirato, que yo también tenía dudas sobre cómo se define un emirato. Bueno, es una forma de gobierno, una monarquía absolutista, para ser más preciso, Sí. cuyo jefe de Estado es un emir, Es una mierda. que concentra el poder político, si bien... Se tiene que llamar Emir. Tipo Claro. Miyoma, Emir Kusturica. Es así, para ser rey ahí tenés que llamarte Emir. Exactamente. Concentra el poder político, si bien hay, en el caso de Qatar, una constitución, hay lo que se llama una asamblea consultiva, pero bueno, las decisiones, tanto de política interna como externa, Ya decide el las Emir. decide el emir. En el segundo término, me parece que hay que detenerse un poco más porque hay una confusión muy común, que es en el término árabe. Árabe, claro. Hablamos de una persona cuya lengua natal es el árabe, cuando decimos árabe. No hablamos de religión, hablamos de eso. Una persona cuya Hablan lengua árabe. natal Ok. habla, exactamente, que habla árabe. Y de ahí se derivan otros términos como mundo árabe, por ejemplo, que es lo que se suele denominar la Liga Árabe, los 22 estados que conforman la Liga Árabe, Que serían el Líbano, Egipto, Irak, todos Qatar. países que hablan árabe. Exactamente. Bien. Irak, Qatar, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. Pero una aclaración, no todos los árabes son musulmanes. Claro. Ese es un dato muy importante, que se lo suele usar como sinónimos, a eso iba recién. Mm. Por ejemplo, el Líbano, 40% de la población es árabe católica. Claro, sí. Y el resto, o buena parte del resto, es árabe musulmán, pero conviven pacíficamente. Es uno de los países que se toma como ejemplo para eso. La convivencia. Exactamente, la convivencia religiosa. Y ahora sí, el término musulmán, una persona que sigue la religión del Islam bajo las enseñanzas del Corán y que cree en Mahoma como su profeta. Exacto. Otra aclaración importante, no todos los musulmanes son árabes, ¿no? Claro, sí. Es más, miren este dato, yo no lo sabía, muy interesante. Los 5 países con mayor cantidad de musulmanes no son árabes. Claro. Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh y Nigeria. Nigeria, te iba a decir Nigeria. Sí. Recién el 6º, Egipto, es árabe. Por la cantidad de En población. cantidad de ¿no? Por la población población, musulmana. claro. Exactamente. Por la Claro. proporción. Pero Indonesia, que es el que más tiene, por ejemplo, no es árabe. Y otros países no árabes que tienen mayoría musulmana, perdón, y muy importantes en el tablero de la región son Turquía, que tiene origen túrquico, Claro. e Irán, Irán. de origen Que persa. ya estamos hablando de una república islámica. Exactamente, digamos. República Islámica, exactamente, de origen persa, ¿no? Bueno, volvamos a Qatar.
El primer registro de hábitat humano en esa región, en esa península, es el de las culturas mesopotámicas hace 50.000 años, o sea, Sí. una parva de años, ¿no? No, un montón. Los sumerios, toda esa onda. Estamos hablando muchísimo Muchísimo antes de antes. los griegos, de los romanos, Sí. mucho antes. Con el paso de los siglos fue dominada por varios imperios esa península. Primero el persa sasánida en el siglo III, que es importante como hito histórico porque ahí se crea el primer estado organizado, siglo III después de Cristo, que bueno, anexa el territorio de este imperio, y también ahí se van a ir asentando distintos clanes árabes. Siglo VII, otro hito histórico importante, coincide la decadencia del imperio sasánida con el auge de una nueva religión llamada el Islam, de la mano de Mahoma, que envía misiones de conversión por toda la región de la península, ¿no? Y bueno, el próximo imperio muy importante que tuvo su auge y su caída también, como casi todos, o como todos, Como todo. es el otomano. El otomano, claro. Exactamente, el otomano, que recién cuando se empieza a desmembrar en la década de 1910, con la Primera Guerra Mundial, Exacto, sí. recién ahí pierde el control del territorio, pero estuvo muchos siglos dominando no solamente la península de Qatar, pero toda esa región. Y cuando se desploma el Imperio Otomano, llega un tratado con Gran Bretaña del año 1916. Qué raro, che. Qué raro, ¿no? Los británicos en Nada esa que ver, región. ¿no? Con Gran Bretaña. Es la época también en la cual Gran Bretaña y Francia se reparten arbitrariamente esas. Claro, sí. esos Ahí es donde países. Ataturk en Turquía funda la nueva república, entre comillas. Exactamente, es todo ese periodo. 1916 entonces, el Emirato de Qatar se convierte en un protectorado británico. Y acá un dato sobre la bandera de Qatar, recomiendo que la busquen, no sé si la ubican. Sí. Blanca y morada con Muy- un serruchito, digamos. Muy bien, a ese serruchito voy. Dos mitades, una blanca, una granate, y esas dos mitades se separan por una línea de 9 bordes dentados. Cada borde representa a un emirato de los 9 que firmaron ese tratado de Mirá. 1916. 7 de esos 9 hoy conforman Emiratos Árabes Unidos. No están más. Claro, ya no son más independientes, conforman un Estado-nación. Mm. El octavo es Bahrein, que no sé si lo ubican de nombre, es una Sí, isla por más chiquita Por la todavía que Fórmula 1, más que nada. El Gran claro. Premio de Bahrein. Un boliche en el centro, ¿no? Medio picante que había. Ah, no lo tengo, ¿sí? De música electrónica, Había ¿no? muchos zombies, claro. Había muchos zombies. El octavo es Bahrein, que es más pequeño que Qatar, y el noveno es Qatar, ¿no? Bueno, ya para ese momento, principios del siglo XX, ya estamos con la familia Al Thani, que controla el Emirato desde ese momento y hasta la actualidad. El actual emir asumió en 2013. 4 años después, quizás se acuerdan de esto, ya años de Trump en Estados Unidos, junio de 2017, Sí. había asumido hacía muy poco, Muy 6 meses. poquito, sí. Se pudre todo en la zona en términos diplomáticos, no de... No bélicos. Exactamente, no bélicos, pero sí diplomáticos. Egipto, Arabia Saudita, Bahrein, Libia, Emiratos Árabes Unidos y varios países más cortan lazos diplomáticos con Qatar, acusando al Emirato Qatarí de financiar al terrorismo, Al-Qaeda, Estado Islámico, a los rebeldes yemeníes. Bueno, hay una serie... Todos. Sí, hay como párrafos aparte para ir abriendo, pero no tenemos tiempo para hablar de todo eso. Sí, lo que es interesante es que, si bien ese fue el argumento que se esgrimió en público, No hubo En- pruebas. más que no hubo pruebas, era por otra cuestión. El tema que es, o que era y que es, el alineamiento de Qatar con Irán, que es el eje del mal según Estados Unidos, Claro, según sí. Israel. Bueno, una especie de cuco que en buena parte lo es, Sí, para sí, muchos sí. países de la región, por ejemplo. Claro. Pero que, bueno, Estamos hablando de que es un cuco porque primero es una república islámica y después porque tiene un arsenal nuclear Exactamente. tremendo, ¿no? Ese es Por un eso tema termina muy siendo un complicado. cuco para la OTAN y para todo. por eso fue tan grave, hablando de esa cuestión nuclear, que ya la tocamos hace poco en una columna, fue tan grave la reversión que sufrió con Trump el acuerdo nuclear con Irán, que Claro. Obama había impulsado, que era histórico, que Claro. era importante sostener. Bueno, párrafo aparte. Qatar e Irán cada vez estrechan más lazos geopolíticos, básicamente para explotar el yacimiento gasífero más grande del Del planeta, mundo, claro. el South Pars North Dame. No importa el nombre, importa Sí. que es el yacimiento gasífero más grande del Y de planeta. hecho, creo que ellos, o sea, para poder explotar eso, inventan el gas licuado.
si no me equivoco. Claro, o sea, es un exactamente. invento catarí y por eso tienen Exactamente. tanta guita. No necesitan de nadie para tener toda la guita del mundo, porque lo tienen en gas, ellos importan gas y reciben dólares como si nada. Es una cosa de locos. Exactamente. Tiene toda una cuestión también económica, que es toda la plata que reciben tienen como un fondo de inversión catarí A que es eso iba a ir. increíble. Es Eso es, increíble. porque hay gente que ubica la palabra Qatar por la publicidad de la camiseta de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Qatar Airways. O de Boca, ¿no? Tú. O de Boca O de también, Boca, claro. Sí, tenés sí, razón, sí, sí. tenés razón, de Boca. Pero Barcelona fue antes, 2002 Sí, y obvio. 2013, Acá ¿no? fue antes, exacto. Sí. Qatar, además, para que veamos la importancia, ¿no? Tiene la principal base militar aérea que Estados Unidos controla en Medio Oriente, la base de Al Udeid. Mm. Trump salió a jugar fuerte con este conflicto, pero no se puso del lado de quienes rompieron relaciones diplomáticas, básicamente Arabia Saudita. Sí. Porque si bien Arabia Saudita es un aliado geopolítico clave en la región, junto con Israel, para los yanquis digo, bueno, Qatar tiene mucha importancia, por ejemplo, con esto que decía Rodri, de los fabulosos negocios que ofrece su fondo de inversión llamado Qatar Investment Authority, creado en 2005, con los excedentes de las ganancias petrolíferas y gasíferas, ¿no? Para que tengamos una mínima noción, participan en acciones del PSG, Paris Saint-Germain, donde juega Lionel Messi. Socio del- mayoritario, por eso el presidente es catarí. Exactamente, Sí. exactamente. El aeropuerto Heathrow de Londres. Heathrow. la- Que es el segundo. es el segundo, ¿no? el segundo No sé cuál es el primero. Ah, ¿es el primero o el segundo? No, el primero. El primero Heathrow. de Reino Unido es el primero. El primero, ¿Sí? el primero. Ah. No, porque el otro no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Ujú. Heathrow es el más importante. De Shell, de Siemens, Sí, de Porsche, Shell- Louis Vuitton. Shell, Sí, digamos, sí, es el primer aliado, sí. por eso pudieron explotar bien Exactamente. el gas. Da a poner guita ahí entonces. Está Totalmente. rindiendo. No la Más que per- Mercado Pago. Sí, Ok. más que el plazo fijo. Más que el plazo fijo UVA, seguro. Más que FTX. Seguro. Ok, Hoy ok, sí. Hoy sí. Claro. Bueno, ahora sí, a la actualidad, ¿no? Ok. Que igual esto es parte de la actualidad, lo que dijimos recién, pero centrándonos en el Mundial. 2010, la FIFA, mediante Blatter, anuncia a Qatar como sede del Mundial 2022, hace 12 años. Decisión que hace poco, no sé si hace meses o incluso semanas, Blatter dijo que había sido un error. Va. Un poco tarde. Pero Blatter preso, ¿no? Bueno, Está señor. diciendo- Sí. Es raro que un tipo. Ah. Bueno, fue un error. Bueno. Gran error. Pero no suele pasar que un expresidente de la FIFA diga, no, la Y verdad que fue no. un error que hayamos elegido. No suele pasar que Sí. es un presidente como Blatter, ¿no? También. Tampoco. Bueno, no importa. Tampoco. Alguien podría decir, bueno, que no le falta sentido de la percepción a Blatter por todo lo que está pasando, sobre todo en las últimas semanas. en su momento lo aceptó como. Nada, en su momento sí, 2010, bueno, faltaba mucho, ¿no? Claro. Pero este año, Problema para otro. claro, que de hecho le cayó a Infantino, Claro. al actual Bueno, presidente de la FIFA. Desde directores técnicos y jugadores hasta hinchadas de equipos europeos, personalidades de la cultura, de las artes, etcétera. Muchísima gente pidiendo, por lo menos, elevando su voz y criticando. Sí, como que esto no está bien. Claro, básicamente por las condiciones laborales de los trabajadores. Sí, a de ver como construcción y tal, y algunas la- protestas medias onzas, pero protestas al fin. Por ejemplo, dice que en Francia, en París, no va a haber los fanfest. No van a poner Ah, los mira, eso me fanfest. interesa. Una ¿Sí? pelotudez. ¡Qué protesta! Sí. Bueno, Que gente diciendo yo no voy a ver los partidos. No, no, ¿no? París No, no, va arman los fanfest. no van a, Ah, París no va a entendí. organizar ningún Ah, mirá. fanfest, por Sí, sí. ejemplo. Había un tema de Dinamarca, de hecho, no quería participar con una camiseta Sí, que no se ven las marcas que ni no nada. sabe Exactamente. ni la marca Esa- de Hummel Hummel. y su escudo, pero al Ujú. final la FIFA no lo va a dejar. Alemania, bueno, un montón de Borussia Dortmund, un trapo Exacto, gigantesco, boicot Qatar 2022. exacto, hay un poco de eso, sí, sí. Hansi Flick, Jorge Sampaoli, Bueno, León Goretzka. él hizo un boicot a Él hizo un boicot en Rusia 2018 también. Dale, Sabe el Jorge. tema. Te banco, Jorge. Sabe Igual, el tema. muy bien, Sampoli que liberó a. Hasta que te quedaste Sí. con eso. Me, Se quedé- portó me- bien. me gustó ese gesto, buen gesto, buen gesto. Y podrían hacerlo, qué sé yo. Podrían haberlo Ok. hecho. Es verdad, es verdad. Bueno, eso sí es verdaderamente Tiene al Papu Gómez y a. inédito. Y a Montiel. Y a, claro, y a Montiel. Inédito que haya tanta crítica junta. Sobre todo O sea, del mismo ambiente, porque generalmente Exactamente, del mismo ambiente. las críticas vienen de afuera. ¿No? Exactamente. Cantona Una cosa también que- dijo. O sea, Una cosa que Fantino, bueno, igual es parte del ambiente, porque es periodista deportivo, pero una cosa que lo diga Alejandro Fantino, otra cosa que lo digan DTs de primer nivel de, Claro, exacto. de Sí, sí. Europa, ¿no? Pero bueno, se va a hacer nomás. ¿Y en qué condiciones se va a hacer?
Primero escuchemos en el audio que tenemos para la columna a Liz Klaveness, que es presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, que en marzo de este año, o sea, hace bastante ya, decía lo siguiente sobre la organización del Mundial en Qatar. Escuchamos y traducimos. In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights, equality, democracy, the core interests of football were not in the starting 11 until many years later. These basic rights were pressured on to the field as substitutes. There is no room for employers who do not secure the freedom and safety of World Cup workers. No room for leaders that cannot host the women's game. No room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of LGBTQ+ people coming to this theater of dreams. I pledge that the Norwegian FA and I personally will support every initiative. Tremendo. Una progre. Ahí apuntó a todo, ¿no? A los derechos humanos En todo. trabajadores, Exactamente. los derechos de la gente. Las minorías sexuales. Lo traje por eso, porque englobaba un poco la Igual lo distintas sabe porque lo críticas. dice caliente porque no clasificó. Claro, por dejarlo afuera, boludo. Claro. No, pero tiene razón. Igual, cayéndole, o sea, entiendo que está bueno caerle a Qatar porque tiene un montón de cosas. Pero convengamos que Rusia pasaban un par de cosas muy parecidas a las que esta mujer, en este caso, está diciendo. No podés decir que Rusia es una democracia plena. No, si tu como... sugerencia es que hay un grado de islamofobia oculto en todo esto, Claro, yo creo que sí. a eso voy, porque en Rusia Oculto y pasó lo hasta mismo, ahí. el problema del colectivo LGTBQ+, también, o sea, Sí, claro. Sí, sí, o sea, no, totalmente. o sea, bueno, lo de los trabajadores y el tema de los derechos laborales, ahí no sé si eso se puso en duda en otros mundiales. Y la corrupción también. Yo creo que hay un poco, más allá de que sí, ni en pedo me parece que esté bien que se haga el mundial como se está haciendo, pero me parece que hay un grado de islamofobia también. Me Coincido, parece, ¿eh? Coincido. No sé. Sí, una cosa no invalida la otra, digamos. Exacto. Absolutamente. Traduzco lo que decía entonces Liz Klaveness. En 2010 la sede del Mundial de Qatar fue elegida de forma inaceptable y con consecuencias inaceptables. Los derechos humanos, la igualdad, la democracia, los principios fundamentales del fútbol no estuvieron presentes en el once inicial hasta mucho tiempo después. Estos derechos básicos fueron pisoteados sobre el campo y sustituidos. No hay lugar para los empleadores que no garantizan los derechos y la seguridad de los trabajadores del Mundial de Fútbol. No hay lugar para los líderes que no albergan deportes con mujeres. No hay lugar para aquellos que no garantizan legalmente la seguridad y el respeto de la gente LGBTIQ+, que venga a este teatro de los sueños. Toma. La Federación Noruega de Fútbol y yo personalmente nos comprometemos a apoyar todas las iniciativas. Esto fue en marzo, repito, con el tiempo se fueron sucediendo cada vez más manifestaciones en este sentido. Lo que decíamos, ¿no? Por un lado, la situación de cuasi esclavitud de estos trabajadores que principalmente vienen de la India, de Bangladesh, de Pakistán. Otro dato para saber, para conocer mejor a Qatar, es que apenas el 10% de la población catarí es catarí, ¿se entiende? Y son todos millonarios, eso seguro. Y no sé, habrá que ver. Nacieron millonarios. Pero la gran mayoría son migrantes Qué de raro. India, Bangladesh, Pakistán, El 90% Nepal, Sri de Lanka, son- de todos esos países de la zona. Convengamos que en Brasil también hubo problemas con los derechos de los trabajadores, murieron un par, también la construcción Me de acuerdo, sí, estadios. hubo en protesta, O sea, me no acuerdo. es algo, acá capaz que fue más grosso porque hubo que construir mucho. No, además, escucha esto. Hay una legislación específica en muchos países árabes, entre ellos Qatar, se llama Kafala, que por ejemplo prohíbe la organización sindical. Claro. O sea, te deja a un nivel de intemperie Claro. con el patrón que es un grado distinto al actual, al que conocemos Pobre Moyano. acá. No tendrá Claro, laburo. sí, entiendo, ¿no? Es como, sí, escuché Es como sobre eso. otro grado de explotación. Sí, Pobre sí. Caló. Sí, porque es como un patrocinio que tienen los empleadores con la gente que traen y de repente, o sea, son dueños de tu pasaporte. A eso iba a ir O también. sea, es como, Exactamente. bueno, me quiero ir. O sea, es complicado, es La complicado. concepción del trabajador más como un objeto que como un sujeto Pero de derecho. ahí tenemos un problema sobre la legalidad y lo que realmente es, digamos, ético o no ético, porque ahí es legal eso. ¿Entendés? El Sí. tema no es ético para el resto del mundo. Estamos hablando de que, bueno, el fútbol une las culturas, pero ahí estamos viendo que no hay lugar para deportes de mujeres. Bueno, pero es cultural para ellos. Por más que Bueno, para pero hay un nosotros tema fuera... que es que lo legal siempre es transitorio y puede ser modificado. Claro. Según, es verdad con lo que sí vos coincido.
¿Entendés? Como Pero que... para eso el apartheid sudafricano era legal también. Claro, por eso te digo, pero a lo que voy es como que entonces lo primero que tendría que hacer la FIFA si se pone en cuanto a este tipo de, podríamos decir, de, no sé si reglamento, por decir, de normas, no, que nosotros queremos deportes con mujeres, nosotros no, bueno. Claro, requisitos previos. Claro, es desafiliar a todos estos países que no cumplirían con estas cosas más morales que apoya la FIFA en teoría. Entonces ahí es como, ¿qué viene primero? O sea, el fútbol es una cultura aparte, tiene su propia legalidad, su propia ética. Es re complejo. O sea, mismo con los Juegos Olímpicos. Entonces, los Juegos Olímpicos pueden participar, eso sé, Qatar en los Juegos Olímpicos, pero no se puede hacer una Olimpiada en Qatar. O sea, si vos aceptás al país, lo aceptás como país, pero no llevarías o sea, como que ¿se entiende? Es como que... No, los Juegos Olímpicos es mucho más grande. Acá somos... Los Juegos Olímpicos son algo occidental para la cultura occidental donde aceptamos todas esas cosas más progresistas. El resto no puede hacerlo. ¿Se entiende? Sí. O sea, te dejo participar, pero no. En cambio, en este caso, por eso digo que hay un poco de islamofobia. Yo no digo que esté bien, que yo no comparto un montón de cosas, como dijimos el otro día. Vos irías a un país que son una república islámica y a mí me da cagazo ir como turista, porque no lo haría. Pero a lo que voy es no respetar su propia cultura y por eso negarle ciertas cosas es raro. Es un debate que yo no puedo resolverlo, ni tengo la verdad, pero me refiero que es súper complejo el asunto. O sea, sí, el dilema en todo caso es cómo conjugar el respeto a la cultura local del país que habla el mundial y los derechos, por ejemplo, de las personas LGBTIQ+. Claro. ¿Cómo haces para conciliar una cosa en la otra? Exacto. Bueno, si normativamente, de manera previa a la elección del país anfitrión, vos estableces requisitos, ahí está. Esa es una solución posible. Eso sería como una cosa, bueno, no podés participar. Pero así como no podría haber participado Qatar, no podría haber participado Rusia tampoco. Bueno, es un debate, claro, sí. No coincido con que Rusia es igual, no sé si igual, pero muy restrictiva también con un montón de cosas de derechos. Totalmente, indiscutible. Sí. Bueno, para ir cerrando, sabemos lo dura que es la ley catarí con los derechos civiles, o que acá conocemos como derechos civiles, ¿no? 1 a 3 años de prisión para lo que ellos denominan sodomía, o actos homosexuales. Que podría hacer ver, no sé, escuchar Dua Lipa, ese tipo de cosas. Claro. Podría considerarse. Hasta 7 años de prisión para relaciones sexuales entre personas que no están casadas. Hasta 7 años de prisión. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, sí, obvio. Y también ni hablar, insultar a Alá, al Corán, las llamadas ofensas al Islam, que es un paraguas, que la cantidad de cosas que entran ahí, ¿no? Sí. Mejor no quieren saber. Sí. Pero básicamente comer una hamburguesa sería ofender al Islam. Si la afino. Porque están las costumbres ahí también. Claro. ¿Cerramos? Hemos llegado al final. Muy bien. Tremendo. Política internacional, conociendo a Qatar. ¿Cómo estás? Voy a decirte algo y espero que no te ofendas. Sí, decime lo que quieras. En una época, cuando yo era chico, cuando iba al baño y salías con el pelo mojado, representaba que consumías droga. ¿Te Ah, acordás? ¿Te acordás que se decía eso? Salió con el pelo mojado, ¿no? como que se había dado un raquetazo, decís. ¿Eso estás queriendo decir? Claro, ¿Estás diciendo pues, cocainómano? ¿Eso estás diciendo? Como salís, viste, renovado. No, quiero que digas lo que digas y que No, te atengas a las consecuencias legales de consumías tu droga, denuncia, hijo, ahí digamos. Si vos estás diciendo, digamos, acá delante de todo el mundo, al aire de la radio, que yo soy un cocainómano, me gustaría que hagamos una rinoscopía, diría Moria Kazan. Hagámonos vos y yo una rinoscopía. ¿Viste que te ibas a ofender? ¿Viste? Y vamos a ver qué pasa. Capaz que no sos cocainómano, pero sos un tomador de coca social. Sí, la coquita siempre. Una coquita. Tomo coca y no del vaso. Se viene la enciclopedia. O sea, televisión. Nancy Sinatra, Hoy, bam, bam, y ya venimos. ¿Qué Una pasó? historia espectacular. Puedo Ok. prevenderla esto como Obvio. una historia hermosa y muy interesante. Así que Perfecto, vamos con eso. Ya venimos con Mano Sonora.